seguimiento de lo que ocurre al interior de la Asamblea Nacional, particularmente por el pretendido juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Incluso se ha evidenciado estas trifulcas, estos problemas en las sesiones, estas dificultades en la discusión, y el desenlace que tuvo ayer cuando ya el Pleno en su conjunto resolvió archivar este pretendido juicio político en contra de la fiscal. Hoy está con nosotros en la cabina central de la emisora Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo y le hemos pedido a Roger que nos asista unos momentos, que nos acompañe aquí en el programa para conversar sobre lo que está ocurriendo con la Asamblea. Es evidente que estos escándalos, Roger, estos afanes de figuración, el tener esta presencia en los medios, en fin, se vuelve lo fundamental. Los temas de fondo han quedado rezagados, han quedado a un lado. Los legisladores más les interesa tomarse la fiscalía, cooptar determinada institución, antes que hacer una buena ley para recuperar el empleo, para protegernos frente a la inseguridad, para resolver la crisis del IES, en fin, esos temas que son importantes quedan rezagados. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en este espacio. Bueno, la Asamblea Nacional siempre da de qué hablar. Desafortunadamente el trabajo que está haciendo no gusta a la ciudadanía. De hecho, creo que ha confundido mucho más al respecto de la posición que tiene la legislatura en cuanto a la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Vemos procesos de control político atropellados en donde no se muestran argumentos. Yo hubiese querido ver en esa sesión, por ejemplo, claro, un argumento, decir, aquí están las pruebas, la fiscal es culpable de esto o de aquello, vamos a sustanciar. Qué bueno hubiese sido eso, ¿no? O por el contrario, acá están las pruebas, la fiscal ha hecho su trabajo. Por poner un ejemplo nada más, eso no sucede. Lo que se vio es, más allá del interés partidista, yo creo que vi incluso un interés particular y personal. Por cierto, así se reduce la cosa, es verdad. Y voy a poner nombre y apellido, y me atrevo a decirlo porque me parece preocupante, el legislador César Umajenga, que entiendo que tiene un proceso en la Fiscalía General del Estado, y la ley de la función legislativa establece que él no puede votar y tomar decisiones cuando existe un conflicto de interés. El artículo 142 de la ley. A pesar de eso, se hizo toda una estrategia que a la final les dio resultado para hacerse con la presidencia de esta comisión y lograr sin argumentos, porque yo hasta ahora no encuentro el argumento para archivar un proceso de juicio político. Afectos o desafectos a la fiscal hay muchos. Yo a lo que voy es a la institución parlamentaria. Por cierto, al comportamiento, a la forma en que se tratan los temas. A tal punto, y no sé cuál es la apreciación que usted tiene, Roger, que en este lapso, en este tiempo, un juez ha llamado la atención e incluso ha sancionado a los legisladores. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo entender? A mí se me hace difícil explicar a la ciudadanía lo que ha pasado. Porque la ciudadanía es inteligente y sabe que una sentencia de la Corte Constitucional se debe acatar, sí, pues, de máxima jerarquía. La Corte Constitucional, de forma muy clara, ha señalado que los procesos de juicios políticos no se pueden resolver en la arena jurisdiccional, en la justicia constitucional. Así tal cual. Dicen, los jueces no pueden resolver mediante acciones de protección o demás temas que son de la función legislativa. El juez Romero inobservó esa sentencia y emitió una sentencia también a favor, en este caso del oficialismo, interfirió en la función legislativa, y yo le digo, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía que la propia justicia, la que debe velar porque se cumplan las reglas del juego, está desobedeciendo las propias reglas que se han creado? Pero sea que no era correcto, lo que sea, pero los legisladores estaban en la obligación de acatar o no necesariamente. Por supuesto, a pesar de que la sentencia sea írrita, sea ilegítima, eso no puede romper el Estado de Derecho. Lo que se debió hacer, y entiendo que se ha hecho, es apelar. Bueno. Pero la justicia es lenta y la política es más rápida. Claro, son veloces. ¿Qué ocurre con el tema del concepto de la fiscalización, del juicio político, del control político? Porque, claro, en un momento dado estaban haciendo cola los funcionarios sometidos a esto, y de pronto metieron a 3.
con el propósito de ganar tiempo. O sea, todo es chistoso. Y luego dijeron, no, esos tres ya no. Ya no. O sea, que los supuestos delitos o las falencias o las acciones por las que se llevaba al juicio político ya no servían. Sí resulta chistoso. Resulta chistoso. Es chistoso. Y la pregunta es muy buena porque nos permite ir a la génesis del asunto. ¿Qué es un juicio político? ¿Para qué es esa cosa que no entendemos? Tiene tres principios. En primer lugar, el principio de oportunidad. ¿De qué nos sirve procesar a un funcionario que ya estuvo hace 8 o 10 meses en el cargo y quizá ya ni se acuerda de lo que hizo? ¿De qué nos sirve? El juicio político debe ser oportuno, en ese instante. Si nosotros vemos como legisladores que una autoridad está incumpliendo sus funciones y está afectando a la ciudadanía con esa omisión, iniciamos un proceso de investigación y enjuiciamiento político. Es clave. Un ejemplo. Digamos que la cartera de finanzas no entrega el dinero a las clínicas que hacen diálisis a las personas. ¿Qué es lo que ocurrió últimamente? Ahí sí la Asamblea Nacional enseguida, ¿qué está pasando? No se está pagando, enjuiciamiento político, y se ve si es que hay cómo sancionar. Claro. Eso no ocurre. Oportunidad, principio de oportunidad. El segundo, debido proceso, que al menos se cumplan las reglas del juego. Yo sé que es un juicio político, impera los argumentos políticos, pero al menos que se cumplan las reglas que se han establecido. Y finalmente, que busquen garantizar derechos humanos. Ese es el sentido del juicio político, que detrás de la fiscalización esté una política pública que esté siendo incumplida y la Asamblea busque corregir eso. Bueno, y que se justifique un tema de trascendencia nacional, de importancia, porque en el pasado habían juicios muy importantes, se volvieron incluso emblemáticos algunos de ellos, pero ahora por cualquier cosa, y eso me parece que debilita la institución. Y es por una falencia que no sé por qué no corrige la legislatura, no sé si se han olvidado del tema, y es que existe desafortunadamente un candado, porque los juicios políticos deben ir en orden de llegada. Claro. Lo que se suele decir coloquialmente, primer llegado, primer servido. Es por eso lo que usted dice. Sí. Voy a meter 10 pedidos de juicio político para el anterior gobierno y con eso mis funcionarios quedan en paz por un par de años. Claro, corro durante 2 años por lo menos. O sea. Entonces los legisladores no han tenido otra opción que buscar pretextos pequeños. Claro, como retirar firmas, que por acá se cae, que ya no hay sustanciador, que no hay interpelante. Pero eso daña al proceso de juicio político. Y yo me pregunto, ¿quiénes hacen las reglas del juego de la Asamblea Nacional? Los asambleístas. ¿Las reglas del juego pasan por el presidente de la República? No. La ley de la función legislativa claro. no requiere aprobación del presidente de la República. Claro. Ellos pueden mejorar su propia institución y sus propios procesos en corto tiempo. No lo hacen. Y ahí es donde se conecta con lo que usted decía. ¿Les interesa el país? ¿O qué están buscando los legisladores? Los legisladores no ven al Ecuador en su conjunto, no ven las dificultades, los problemas que tienen los ecuatorianos. O sea, de sentido común es que estamos asistiendo a un momento extremadamente crítico, grave por el tema de la inseguridad. Y no veo que haya habido un esfuerzo. Yo quisiera que se lancen las cosas que se lanzaron ayer o antes de ayer, los gritos y todo, defendiendo una ley en favor de... Ideas. Sería lindo. Que haya efervescencia, que estén muy entusiasmados, que gasten energía defendiendo una ley o proponiendo una ley que sirva para mejorar las condiciones. ¿No? Tesis, sean de derecha o de izquierda, claro, por importa, último, no importa. Pero que se contrapongan, claro. Que se defiendan, pero eso no se ve. Y nos vamos a dar el trabajo desde la institución en la cual trabajamos desde el Observatorio Legislativo. Vamos a pedir a la Fiscal General del Estado que nos informe a través de una solicitud de acceso a la información pública, ya lo hemos hecho en años pasados, sobre cuántos legisladores en funciones tienen procesos de investigación previa por delitos relacionados a corrupción. Claro. Eso creo que nos va a decir mucho al respecto de la posición de muchos legisladores en torno al juicio político de la fiscal. Es que era evidente, o sea, era clarísimo. Había a un sector que les incomodaba a la fiscal, que les generaba dificultades en el tema de la impunidad y esos afanes que tienen desde Bélgica incluso. Entonces había que deshacerse de la fiscal y para eso había que buscar cualquier pretexto. Y ese era el tema. O sea, no les preocupaba el Ecuador, sino mi juicio, mi investigación. Por eso lo que ustedes están haciendo es muy importante, porque ahí se va a poder saber quiénes estaban atrás de votarle de sacarla a la doctora Diana Salazar. Efectivamente, y desafortunadamente la tela no termina ahí. No. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está llevando a cabo un concurso
más bien está definiendo las reglas del juego para elegir a un nuevo fiscal general del Estado. Y ante toda esta inestabilidad, me parece desde un punto de vista muy personal que de alguna manera le da estabilidad al país en ese sentido. ¿Qué cosa? Que la fiscal se haya quedado. Claro, claro. Puede ser que esté haciendo un buen trabajo, un mal trabajo, pero creo que estamos en un país en donde tenemos en primer lugar muchísimas elecciones consecutivas. Eso no habla bien del país. Nos quiere decir que estamos con problemas en materia electoral, en materia política. Las autoridades, para que sean definitivas, se demoran años. Estamos con un Consejo Nacional Electoral prorrogado ya al infinito. No sabemos cuándo se va a renovar. Es decir, estamos frente a una encrucijada institucional en donde no funcionan adecuadamente las instituciones. El Poder Ejecutivo entiendo que intenta hacer algún trabajo para lograr mejorar las condiciones de seguridad, de energía, de producción y demás, pero si las otras instituciones del Estado no funcionan tampoco. Ese es el gran problema, Roger, la institucionalidad. Deshacerse, votarla a una fiscal debe ser un tema de una enorme trascendencia, o sea, no se puede entender. Usted vio todos los escándalos que hubo durante el kirchnerismo en Argentina y el rol que tuvo el fiscal, incluso lo asesinaron y todo lo que ocurre. O usted ve en los Estados Unidos el FIFA Gate y el rol que tuvo la fiscal de los Estados Unidos. Entonces aquí, porque simplemente estoy siendo investigado, porque estoy procesado, porque por causa de una acción de la fiscalía tumbarla, o sea, tumbar es absurdo. Y bueno, y así debería ser la Contraloría, y así debería ser el Consejo de Participación mismo, la Corte o el Consejo Nacional Electoral. Son instituciones que deberían tener un blindaje especial. Independencia, sobre todo. Naturalmente, pero no es que porque no me gusta ya, saquemos. Por supuesto. Y ahí nosotros vemos dos problemas de fondo en la situación país, y es la judicialización de la política en primer lugar, que hay casos. Sí, claro, no, hay es casos de evidente. judicialización de la política. Y en segundo lugar, la toma de la justicia para intereses políticos, que eso también es grave. Y lo digo con todas sus letras. De lado y lado se cometen errores, y hay que señalarlo. La acción de protección que logra el gobierno nacional con el juez Romero para que se reactiven los juicios políticos en contra del ex gabinete de Lazo es una clara intromisión de la justicia en la política. Es una toma de las acciones tan criticadas. No sé si ustedes recuerdan cuando Yori era presidenta de la Asamblea Nacional, que ella se aferraba al cargo a través del uso de la justicia para ahora, Roger, la política es también la habilidad, los recursos que se puedan tener para efectos de lograr ciertos acuerdos parlamentarios. Antes era, no sé si sigue haciendo, pero por lo menos ahora no se sabe, era el hombre del maletín. Y habían lobistas y habían operadores políticos que estaban atentos a las decisiones parlamentarias. Y yo creo que si es que se lo hace transparentemente y se lo hace correctamente, es válido. No hay que satanizar eso, es válido. ¿Qué estará ocurriendo ahora ahí? Desafortunadamente todo lo contrario, no hay transparencia. Nosotros justamente hace un par de años iniciamos un proceso para apoyar a la Asamblea Nacional para que apruebe la primera ley de lobby y prevención de conflictos de interés. Ajá. El lobby en ningún país es malo per se, lo que es malo es que no sea transparente. Exacto. Y que no se conozca quiénes están detrás de la gestión de intereses en el Parlamento. Esta ley de lobby lo que buscaba justamente es hacer un registro de los lobistas del país, que es una función profesional. Es una profesión. Es una profesión, efectivamente, que se transparente cuáles son los regalos que reciben los legisladores, que es otra cosa que se hace en la práctica y que debe ser transparente, que se transparenten las agendas de reuniones de los legisladores para ver quiénes están detrás de todo esto. La política no es mala palabra, quiero decir. Eso digo, o sea, si es que yo quiero tener un acercamiento con el Parlamento y quiero lograr que me aprueben una ley, me parece absolutamente válido que yo
vaya a hablar con el legislador, que le trate de convencer, persuadir, eso es legítimo. Legítimo totalmente. Y eso hacen en todos lados. Habrá que decir que los lobistas son negociadores. Exactamente. Ese es el rol de ellos. Son facilitadores de intereses, gestores de intereses. Son legítimos, pero el problema, y es lo que pasa en el Ecuador, desafortunadamente es opaco, no se conoce, no se aprobó una normativa en ese sentido, no se han transparentado de manera adecuada las agendas de reuniones de los legisladores, no se sabe qué obsequios reciben y cómo sus decisiones están siendo afectadas por intereses privados. El llamado de atención al Parlamento es aprobar una ley que regule esto, que transparente, porque, insisto, política no es mala palabra, política es un arte. Y la ciudadanía debe tener acceso a estos mecanismos de acercamiento a los parlamentarios. Sucede que cuando no existen leyes de este tipo, de hecho, de alguna manera, los que tienen más experiencia en materia de lobby son quienes tienen mayor llegada a los legisladores. Qué bonito sería que el líder barrial, que tiene una necesidad imperiosa, también tenga el acceso a una audiencia con el legislador para contarle cuál es su necesidad. Es igualar la cancha tener una ley de este tipo. Le cuento solo como anécdota y con esto termino, cuando ya se iba a tratar en el pleno esta ley, justo era un partido de Ecuador, de eliminatoria. ¿La ley del lobby? La ley del lobby. Ya, ok. Y sucede que se recomendó el archivo por parte del legislador Ferdinand Álvarez, ex Revolución Ciudadana. Nosotros hicimos la investigación para ver por qué había ese interés de archivar la ley del lobby que regulaba a los lobistas. Y descubrimos en la super de compañías que él tenía una empresa de lobby. Pero le favorecía tal vez mejor, pero sí. Pero a la final creo que, no sé qué pensó, presumo que sentirse regulado y que se transparente lo que se estaba haciendo, y finalmente recomendó el archivo con toda efervescencia, sin mayor argumento, y se archivó Roger, la ley. ¿qué pasa con la representación, el concepto de representación? Y esto se me vino a la cabeza por lo que usted señaló. El líder barrial debería tener la posibilidad de acercarse a un legislador y plantear sus afanes, sus propósitos, sus deseos para mejorar. Pero la representación se corta el día de la elección. Sí. Ese día ya se pone una barrera y ya no son mis representantes. Yo no me siento representado con los legisladores actuales. Con las debidas excepciones, siempre hay muy buenos legisladores que están conectados con su ciudadanía. Pero se nota de otros legisladores que han perdido la noción de las necesidades de la ciudadanía. Y es un ejemplo que es de público conocimiento. ¿Qué pasa cuando hay noticias de que hay inseguridad en el país, que hay sicariatos y demás, y la Asamblea aprueba el Día del Gamer? Claro, está en otra cosa. Bizcocho, el día de ni sé qué. Desafortunadamente eso genera una desconexión con la gente, las personas comienzan a generar una especie de desconfianza en el Parlamento, ya no se acercan a querer participar. Los mecanismos de participación ciudadana en la Asamblea Nacional existen, el asambleísta por un día, la Comisión General. Ahora es difícil saber cuánto participa la ciudadanía en el Parlamento, porque eso no se transparenta. Y no solo en la Asamblea, no sé si ustedes han escuchado del mecanismo de la silla vacía. Ese famoso mecanismo que se aplica. No sé, en los cabildos, en los municipios parece que sí, pero en la asamblea nunca. En la asamblea no se ha hecho caso de este mecanismo de participación ciudadana que podría aplicar si sería efectivo. Vemos municipios y hemos investigado porque trabajamos también en consejos cantonales que nunca han usado el mecanismo de la silla vacía. Es decir, más allá de lo que pasa en la Asamblea Nacional, nos preocupa cómo está funcionando el país en su conjunto. Y gracias por topar el tema de participación ciudadana. Yo diría que actualmente la participación ciudadana no es efectiva. ¿Por qué? Porque no hay transparencia. ¿Cómo puedes tú ir a participar en la Asamblea Nacional si es que no conoces con la debida anticipación qué temas se van a tratar? Si no conoces qué proyectos de ley ya se han presentado o van a ser tramitados. ¿Cuál es la agenda parlamentaria de la comisión? ¿Cuál es la agenda parlamentaria del Consejo Cantonal? ¿Cómo puedes participar si ni siquiera sabes cuáles son los temas que se van a tratar? ¿Qué pasará en las comisiones, Roger? Porque ahí yo veo que muchas veces sí hay algún tipo de acercamiento. Se discutió hasta hace poco, no sé en qué quedó, todavía no hay una definición, esta ley de protección animal, en fin, que estaban discutiendo, la LOA. Entonces ahí yo entrevistaba a gente que decían, sí, nos reunimos ayer, o sea, había mucho entusiasmo en eso. No sé qué pasará en las comisiones. Igual, opacidad. Desafortunadamente no se conoce de forma completa cuál es el trabajo de las comisiones. Y ojo, y ahí yo tomo las palabras de un buen ex legislador que decía,
La papa caliente está en las comisiones. Ahí es donde se trabaja, donde se discute, donde se generan informes, donde la ciudadanía participa, pero desafortunadamente no hay transparencia al respecto del trabajo de las comisiones. Ya lo que se hace en el pleno incluso suele ser un guión. La invitación es a los legisladores a trabajar por mejores mecanismos de transparencia del trabajo de las comisiones. Nosotros hicimos un informe hace más o menos un año, lo vamos a actualizar, en donde buscábamos identificar qué tan transparente es la Asamblea Nacional conforme la ley. ¿Cuál ley? La LOTAIP, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la propia ley de la Asamblea. Y descubrimos que apenas se transparenta el 56% de la información del Parlamento. Es decir, no sabemos qué pasa con el resto del trabajo. Y no sabemos qué pasa en organismos tan delicados como el Consejo de Administración Legislativa. Si yo le pregunto a la ciudadanía, ¿puede ingresar a la página web de forma sencilla y ver cómo votaron los miembros del CAL en el juicio político en contra de la fiscal? No va a poder hacerlo. Le toca llamar a algún conocido para preguntar, vea cómo votaron. Y sobre esto, Roger, ese tema del juicio político era para que vaya a la comisión de fiscalización. Ahí tenía el CAL que resolver. El CAL, claro, se reunió para resolver. Aceptó y lo mandó a la comisión de fiscalización. Exactamente. ¿Qué es lo importante? Saber, por ejemplo, cuál es la posición política de cada legislador en el CAL. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Como eso no es transparente, luego en medios de comunicación dan otra narrativa, sí, claro, cuando su voto pudo haber sido totalmente distinto. ¿Y qué será? ¿Ustedes tienen alguna evaluación de la calidad de las leyes que produce la Asamblea Nacional? Nosotros evaluamos tres indicadores que tienen que ver con la calidad. Es un tema bastante complejo porque no termina la ley cuando se aprueba en la Asamblea, sino cuando se crean los reglamentos, se asigna presupuesto y se hace una evaluación. O sea, es un trabajo largo. Sí, sí, sí. Pero al menos hasta la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional. Más del 60% de los proyectos de ley que se presentan no tienen más de 20 artículos. Más del 70% de los proyectos de ley que se presentan son reformas a leyes vigentes, es decir, son reformas a las reformas a las reformas. Nosotros solemos decir que en el país existe una hiperinflación normativa. ¿Cuántas leyes adicionales necesita este país para funcionar? No, es que para cualquier cosa quieren ley, pues es un absurdo. ¿Cuándo deberían optimizar la cantidad de leyes? Sería reducir y hacer buenas leyes que sean funcionales y aplicables. Es un problema cultural ese, ¿no? Por supuesto. Queremos todo normal, todo debe estar por escrito, ya no existe confianza en la palabra y todo es legalista. Incluso la justicia funciona de esa forma. Usted no puede leer una sentencia en sí sin que se haya dado el visto bueno por parte del archivo y luego haya pasado por el otro burócrata. Es decir, existe todo un procedimiento legalista para la administración pública, que incluso ha logrado afectar al sector privado. Usted, para sacar una patente municipal, complejo. Esa perspectiva de una economía más ágil, más eficiente, más efectiva, parte de esa responsabilidad de que en este país no sea así es de la Asamblea Nacional y de los consejos municipales. Y esta es una tragedia porque es un círculo imposible de romperlo, porque, por ejemplo, podríamos tener mejores legisladores, mejores asambleístas, si los partidos y movimientos hicieran carrera, promocionaran, capacitaran a sus dirigentes, de modo que nos pongan un listado valioso de gente que ha sido reconocida. Pero eso no puede cambiar porque depende de las reformas al Código de la Democracia o a la Ley de Elecciones que hacen los mismos legisladores que están allá. Entonces se vuelve... No se termina el problema. Y la piedra angular son las organizaciones políticas. Es la piedra angular. Para mí sí. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo. Quienes finalmente son las personas que hacen las leyes son la gente que estuvo de candidato en su momento. Claro. Esa persona que quizá no fue formada para ser político y que apareció en la papeleta. Y ojo, yo he escuchado esto últimamente y me espeluzna, que muchas veces las listas se completan con aquellos que cumplen con los requisitos. Hay muchos candidatos que se preocupan de los 2, 3, 4 primeros y los demás traigan nombres, presta la cédula y te ponen ahí al final. Y es los que cumplen requisitos. Hay, por ejemplo, en cantones no hay muchas personas que les guste la política, entonces les toca buscar el que sí está de acuerdo y que se ha votado y que tiene todo en regla para poder participar. Traigan la cédula de alguien que tiene al día y que puede funcionar. No hay procesos de formación. Y esto, lo que usted señala, es absolutamente cierto, y en el caso de los legisladores eso se dispersa un poco. Pero en el caso de los candidatos a la presidencia, porque hay un debate, ¿no?, que dice, ¿por qué, quién es el responsable de tener a fulano de tal en la presidencia de la República?
Sí, es verdad que uno es responsable, el ciudadano que fue el día de la elección y puso la papeleta. Pero es porque me pusieron unos candidatos, pues. Si yo no tenía opción sino de escoger a estos 8, 10, 16 ahora. Entonces, la responsabilidad está en los partidos. Por supuesto, la ciudadanía no creo que pueda cargar con un problema más. Día a día la ciudadanía vive ya un sinnúmero de problemas que ya los conocemos todos y también todas. somos irresponsables, también es verdad. Cultura política hace falta, por supuesto, cultura ciudadana, totalmente de acuerdo, pero el principal responsable de los problemas que tiene el país son las organizaciones La políticas. dirigencia, los liderazgos. No hay formación, no hay filtros, no puede ser que, y nosotros como comentaba hicimos la solicitud en el periodo pasado, y más del 50% de los legisladores tenían investigaciones por delitos de corrupción. Claro. ¿Por qué no se hace un filtro en las organizaciones políticas para buscar al menos que no tengan estos problemas de investigación en materia de corrupción, que hayan pagado sus impuestos, por ejemplo, algo tan básico como eso, que hayan pagado sus pensiones alimenticias, Sí, claro. que estén al día con todas esas cuestiones que el ciudadano común hace? A los pobres futbolistas no les dejan salir del país cuando tienen estas cosas. Y los legisladores, más bien, yo creo que ellos se postulan o participan en esto para blindarse, para protegerse. Por supuesto, también. Roger, ¿qué es lo que hace el observatorio rápidamente? ¿Cuál es la tarea que ustedes hacen? Nosotros tenemos dos ejes de trabajo muy claros. Observación, es decir, esto que estamos comentando, y apoyo a la Asamblea Nacional También apoyo. para que se fortalezca institucionalmente. Hace 15 días apoyamos un grupo parlamentario para que presente una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que busque que cada 2 años se presente un plan de acción de mejora institucional de la Asamblea. Nosotros sostenemos que lo que no se evalúa y no se mide no se puede mejorar. Proponemos a la Asamblea que comience a medir sus procesos, qué está bien, qué está mal, en dónde podemos mejorar, y con el apoyo de la cooperación internacional, la sociedad civil y la ciudadanía, mejoren. Institucionalmente. Institucionalmente, administrativamente si cabe, porque es cruel, estábamos conversando antes de que nos abran el micrófono, de que no sabemos qué estará ocurriendo con el archivo legislativo, con la estructura de funcionamiento del legislativo, y quizás ahí sí funcionaría un tema como el del Consejo de la Judicatura, o sea, sí debería haber una especie de Consejo de la Legislatura, que se encargue de administrar el palacio legislativo, digámoslo así, y lo que ocurre con toda la estructura parlamentaria. Por supuesto, pero eso no puede... Independiente a que esté Henry Kronfle o esté la señora Yori. Exacto, los políticos están de paso finalmente. Pues. Lo que Entonces, nos ¿quién quedan se son encarga de que instituciones? funcione la radio ¿cómo se llama? De la Asamblea? No sé si hay todavía el canal de la Asamblea. Sí, sí, los archivos, las cosas. Eso debería ser independiente, digamos, a que esté Kronfle o esté Yori. Cualquiera, pero eso no puede ocurrir si no hay carrera legislativa. Carrera, además. Por supuesto, cuando se disolvió la Asamblea Nacional se puso en evidencia que más del 90% de los funcionarios no son de carrera. Es decir, son contratados en cada administración. Claro. Entonces, acaba una administración, fuera 900, se quedan 100. Los legisladores lo propio. El país debe debatir si es que es necesario que los legisladores hagan carrera en el Parlamento, como en cualquier democracia. Que no estén a 2 periodos, sino más de 2 periodos. Pero si nos quedan unitos también, se queda... Debatir, dije, ojo, no es... No, pero a mí sí me parece que debería haber una fórmula para que haya un manejo. Creo que hay un administrador, alguien que se encarga de que estén pintadas las oficinas, en fin, pero... Designado por el presidente. Pero no puede ser, pues. Debe haber una estructura que permita tener un manejo institucional de la Asamblea Nacional, independiente de quienes estén. No lo pudo usted haber dicho mejor. Eso es lo que falta. Y lo que ocurrió con la disolución esta que hubo fue lamentable. Cerraron la Asamblea. Efectivamente, y se nota que es una institución netamente política, porque no funciona institucionalmente. Funciona cuando hay políticos dentro. Pero ese es el reto, ¿no? Mejorar la institución parlamentaria. No podemos vivir sin la Asamblea. Así es. Sin el Parlamento. Nos guste o no. Señor, muchísimas gracias por su presencia. Muy interesante hablar sobre la Asamblea Nacional a partir de estos escándalos, de estos bullicios, en fin, que se han registrado como oportunidad del pretendido juicio a la fiscal Diana Salazar. Ha sido el profesor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Son las 18:26 minutos.